leemos ahí la palabra de Dios en Efesios, capítulo número 6, versículos 1 al 3, dice la Escritura: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vamos a leer el 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vamos a orar. Padre, Dios de toda consolación y toda gracia, gracias, Señor. Gracias porque tenemos tu palabra en nuestras manos y podemos meditar en ella. Gracias porque nos permite alabarte. Gracias, Señor, por tus dones a la iglesia. Así, gracias, Señor, por estos hermanos que han venido de lejos a bendecirnos, a edificarnos, alabándote, Señor, en medio nuestro y alzando nuestras voces en adoración a ti junto con ellos. Gracias, Señor, porque ahora podemos una vez más sentarnos a tu mesa y pedirte que nos alimente con tu palabra. Habla a cada uno, Señor, conforme a la necesidad de su corazón. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Pues bien, amados hermanos, en 1 Timoteo capítulo número 5, versículo 4, la Biblia dice que los cristianos debemos aprender a ser piadosos primero para con los de nuestra casa. Y básicamente lo que ese versículo denota es que donde primero debe verse el cristianismo, como hemos dicho muchas veces en este púlpito, donde primero debe verse que yo soy cristiano es en mis relaciones familiares, es en la manera como nosotros asumimos los roles que Dios ha establecido para el hogar y en la medida que nosotros cumplimos los deberes que Dios ha mandado a cada uno dentro del seno familiar. Y eso para un joven significa que la manera como un joven muestra que es cristiano es primero y ante todo porque tiene una relación correcta conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra con sus padres. Y de eso precisamente es que nos está hablando el apóstol Pablo en este capítulo número 6 de Efesios, en los versículos 1 al 3. Si usted se fija, nosotros cuando hablamos la semana pasada del rol del hombre y de cómo el hombre debe vivir sabiamente con su mujer, explicamos que vivir sabiamente implica asumir los roles que Dios ha establecido. Y por eso es que este mandato que el apóstol Pablo hace tanto a los esposos en el capítulo 5 de Efesios como a los hijos y los padres en el capítulo 6 está bajo un acápite principal que usted lo puede ver claramente en el capítulo número 5, versículo número 15. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Ese es el andéis. Recuerda que le expliqué eso. Andar en esta epístola marca el inicio de una nueva sección. El cristiano debe andar sabiamente. Ahora, ¿qué es andar sabiamente? Bueno, en ese contexto él viene diciéndonos una serie de cosas que tiene que ver con andar sabiamente, y dentro de ellas se encuentra el ser el esposo que Dios me manda, el ser la esposa que Dios me manda, el ser el hijo que Dios me manda y el ser el padre que Dios me manda. Y así él va haciendo esto de una manera muy balanceada. Ese pasaje está muy balanceado. Él va presentando cada uno de los roles con dos deberes a cada uno. Él dice que el esposo debe ser cabeza de la mujer, pero debe amar a su mujer como Cristo amó la iglesia. Le dice a la mujer que la mujer debe estar sujeta a su marido, pero también debe respetar o reverenciar o honrar, que es la idea, a su marido. Y entonces entra a hablarle a los hijos y le presenta dos deberes que tienen los hijos para con los padres en el hogar. Esos dos deberes son, usted lo puede ver ahí en el capítulo número 6, en el versículo número 1, el deber de obedecer a sus padres, y en el versículo número 2, el deber de honrar a sus padres. Claro que usted debe entender, y lo vamos a ver ahorita un poquito más claro, que esos dos deberes no están divorciados uno del otro. Es decir,
puesto de otra manera, la honra, lo vamos a ver ahorita, incluye la obediencia. Un hijo que no obedece a su padre no lo está honrando. Sin embargo, el deber de honrar a padre y madre es un deber mucho más extenso, mucho más amplio que el deber de obedecer a los padres, por dos razones. Primero, porque el deber de obedecer a los padres es un deber que abarca, o el deber de honrar a los padres es un deber que abarca mucho más que la obediencia. Honrar a los padres tiene que ver con el respeto con el que nos relacionamos con nuestros padres, tiene que ver con la estima, el valor en que tenemos a nuestro padre, y tiene que ver incluso en la Biblia con el cuidado que debemos tener de nuestros padres una vez son ancianos. Pero no solamente eso, sino que el deber de honrar a los padres es un deber que dura por mucho más tiempo que el deber de obedecer. El hijo, óigame bien, y esto es importante, quiero que usted tenga esto claro, está llamado a obedecer a sus padres y estar sujeto a sus padres, entre tanto permanece en el techo de su padre, entre tanto permanece bajo el cuidado, bajo la supervisión, bajo la provisión de sus padres. Pero una vez el hijo se independiza de su padre, sale de la casa de su padre, forma su propia familia, ya ese hijo no está en la obligación de obedecer a los padres. Sin embargo, sigue teniendo sobre sí la responsabilidad de honrarlos. ¿Me entendió? El deber de obedecer tiene un límite, tiene una fecha, hasta que el hijo sale del hogar, hasta que el hijo forma su propio hogar. Sin embargo, el deber de honrar padre y madre dura, ¿cuánto tiempo? Toda la vida. Toda la vida, no de su padre. ¿De quién? Toda la vida suya. Toda su vida usted debe honrar a su padre y su madre, aun ellos estén muertos. ¿Usted me oyó? Usted tiene que honrarlos. Y eso va a variar en diferentes periodos, de diferentes maneras. Pero donde yo me quiero centrar hoy, ya el pastor Juan José Pérez hace unas semanas, varias semanas atrás, habló de lo que era la honra a los padres. Yo me quiero centrar en el otro deber, en el primero de ellos, que es el deber de obedecer a los padres que tienen los hijos. Y por eso les dije que hoy vamos a hablar principalmente a los jóvenes que están aquí, porque como les dije, este es un deber que está vigente entre tanto el hijo permanece bajo la autoridad de sus padres, sujeto a sus padres, en el hogar de sus padres. Y quiero, mis hermanos, enfatizar eso. Eso es lo primero que yo quiero que usted se lleve. Más, si usted no se va a llevar más nada, llévese eso, tanto los jóvenes como los padres. El hijo tiene, oiga, que obedecer a sus padres todo el tiempo que permanezca bajo el techo de sus padres. No importa la edad que tenga. ¿Usted me oyó? Mi hermano, óigame otra vez. El hijo tiene que obedecer, que someterse a sus padres todo el tiempo que esté bajo el techo, la supervisión, la protección, la provisión de sus padres, no importa la edad que tenga. ¿Necesita que se lo diga otra vez? Porque yo he oído demasiado padre aquí, demasiado padre de iglesia de convertidos a Cristo, decirme a mí cuando yo digo, hermano, mira, estoy viendo esto en tu hijo, ¿qué tú estás haciendo? Bueno, pastor, lo que pasa es que yo soy un hombre de 18 años. Es un hombre de 18 años. Si algo nosotros hemos dejado claro aquí, que hombría no tiene que ver con edad. Hombría tiene que ver con responsabilidad. Si es un hombre, que se mantenga. Si es un hombre para hacer lo que le dé su gana, que agarre su macutico y se vaya por ahí y haga lo que le dé su gana, pero que se mantenga. Pero mientras un hijo viva en el techo de su padre y se coma la comida de su padre y gaste la luz de su padre y se bañe con el agua que sus padres pagan y duerma en la cama que su papá compró, ese muchacho tiene que obedecer a su padre aunque tenga 50 años. ¿Usted me oyó? Porque es un muchacho, si a los 50 años todavía está en esa condición con su padre. Por si encontró raro, de un muchacho de 50 años. La hombría no la hace la edad. Usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo. Y yo le puedo probar eso en la Biblia. Eso está muy claro. Primero en este mismo pasaje. Cuando el apóstol Pablo dice aquí, y vosotros hijos, él no está, la palabra que él usa para hijos allí no es hijo pequeño. En el griego hay una palabra para niños pequeños, pero él no usa la palabra para niños pequeños, él usa la palabra hijo genérico. Hijo de que yo lo procreé. Y él está diciendo, ustedes los hijos, independientemente de la edad, como vamos a ver en el contexto del hogar, usted tiene que obedecer a su padre.
todavía más. Yo no sé si usted puede ver, mire el texto, desde el capítulo número 5, versículo 22, hasta el capítulo número 6, versículo 4. Acuérdese que esto no hay división en el original, no hay titulito en el medio. Él está presentando lo que es cómo debe manejarse en el hogar en sentido general. Y en ese hogar él está presentando un orden de mando. El marido es la cabeza, la mujer está sujeta al marido y los hijos están sujetos a ambos padres. Esa es la idea allí, a vosotros padres allí progenitores. Es decir, él está poniendo en un hogar hay un orden de autoridad donde hay ¿cuánta cabeza? Una, la del hombre de la casa, la del esposo. Y su mujer está sujeta a él. Y luego ellos dos forman, si usted lo quiere poner así, otra cabeza que manda sobre los hijos que viven en ese hogar. Y ese orden debe mantenerse. Cuando su hijo cumple 18, o cumple 20, o cumple 22, o cumple 25, si todavía vive en su techo, él no es otra cabeza que salió en esa casa. En esa casa hay una cabeza, que es el del padre de familia. Y mientras el hijo permanezca en ese hogar, él tiene que estar sujeto a las normas, a las reglas que el jefe de familia, que el cabeza de hogar entienda. ¿Hasta cuándo? Hasta que él, como termina ahí en el capítulo 5, versículo 31, deje padre y madre y se una a su mujer, entonces ahora él es cabeza. Entonces ahora él puede hacer lo que le dé su gana, pero entre tanto no. Ahora, si usted no lo ve tan claro ahí, déjeme mostrarle un pasaje en el Antiguo Testamento para que usted vea si ese no es el sentir de Dios. Vaya a Deuteronomio, capítulo número 21. En Deuteronomio, y deje su dedito en Efesios, que vamos a volver allá, todavía no hemos empezado a hablar de Efesios, estamos introduciendo esto. Deuteronomio, capítulo número 21, versículo 18, dice, oiga esto: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Pregunta: ¿está hablando de niños pequeños allí? Está hablando de hijos adultos. ¿Cómo yo lo sé? Está diciendo que era un borracho. Está diciendo que era un muchacho que vivía en juergas en la calle. No era un niño pequeñito. No era un menor de edad, por lo menos. Sin embargo, ese individuo todavía vivía en la casa de su padre y quería hacer lo que le daba su gana. Y el Señor está dejando claro allí que mientras ese muchacho, a pesar de que es mayor de edad, porque tiene ya, ¿a qué edad que se bebe? No es después de los 18 y 21 para los americanos. Pero la idea es que a pesar de ser mayor de edad, estaba bajo el techo de su padre, y la Biblia está dando por sentado que él debe obedecer a sus padres, y está dando por sentado que aún ellos pueden castigarlo todavía. ¿Cómo así? Sí, si mi hijo vive bajo mi casa y no está siguiendo mis reglas, yo tengo el derecho, no importa la edad que tenga, de imponerle un castigo, y él debe someterse. Y de hecho, mire si esto es aborrecible a Dios, este tipo de hijo que no obedece a su padre y que no se somete, que ¿cuál era la sentencia que se le aplicaba? Versículo 21. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Oiga, así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Señores, qué suerte que no vivimos ese tiempo, porque estaría el muchacho muerto ñango, con los malcriados que son hoy los muchachos. Porque será la sentencia. Dios dice: ¿tú sabes cómo se elimina el mal de la nación? Oiga, que eso es lo que Dios está diciendo. ¿Tú sabes cómo se elimina el mal de la nación? Sal de todos los muchachos rebeldes, y se acabó el mal en la nación. Tú saliste de los rebeldes, de los que no se sujetan a su padre, y tú no vas a tener que bregar con delincuencia, tú no vas a tener que bregar con problemas de ningún tipo en la sociedad. ¿Por qué? Porque que el muchacho que no aprendió a obedecer a su padre es el que después no aprende a someterse a ningún lugar, en ningún sitio, ni en el colegio. Cuando usted ve que un muchacho da problemas para someterse en el colegio, búsquelo, que en su casa es peor. Por eso que los papás vienen a defenderlo, que ellos están acostumbrados a eso, un hijo que lo gobierna y que le hace lo que le da su gana. Pero eso es así. Entonces, la Biblia es clara, mis hermanos, una vez más se lo reitero. No importa la edad que tenga su hijo,
Si vive bajo su techo y depende de usted, porque bueno, y si por la razón que sea el hijo que está manteniendo el hogar, bueno, pues entonces él es el jefe de la casa en ese momento. Él es la cabeza. Pero si su hijo vive bajo su techo y depende de usted en la manera que sea, usted tiene el derecho bíblico y el deber delante de Dios de hacer que ese hijo se sujete a las cosas que usted manda. Esto no es un asunto de que ya ese muchacho, y eso que no se lo voy a decir como me lo han dicho algunos, porque me han hablado hasta de bellos en cierta área que ya tienen sus hijos y que por eso ellos no pueden ponerle reglas a sus hijos. No, ahora claro, vamos a estar claros. Los padres no deben demandar el mismo tipo de obediencia de su hijo de 5 años, que de su hijo de 12, que de su hijo de 18, que de su hijo de 25 que vive en su casa. ¿Por qué? Porque no es la misma persona. Se supone que en la medida que su hijo va creciendo, va madurando, va adquiriendo seriedad, va adquiriendo responsabilidad, y en esa misma medida los padres deben ir dando más libertad. Los padres deben ir otorgándole más responsabilidades y dándole más derechos. Eso es verdad. Está muy mal que un padre quiera su hijo, yo lo he dicho aquí también en algunos casos, porque es que no vamos a los extremos. Aquí hemos estado en reuniones de jóvenes que han dado la 10 porque la reunión se extendió por lo que sea, y ya hay papá llamando a hijos de 25 años. ¿Y dónde es que tú estás? A las 10 de la noche, su hijo de 25 años, por favor, pero tampoco es un niño. Está bien, ok, usted tiene que cuidar de él. ¿Usted me está entendiendo? O sea, hay que tener el balance en esto. Sin embargo, lo que quiero dejar claro es que usted como padre y joven, lo que tú tienes que entender es que no importa la edad que tú tengas, tu padre tiene autoridad para decirte, tú tienes que hacer esto, y Dios dice, tú tienes que obedecer a tu padre. ¿Por qué? Porque ellos son tu autoridad hasta que tú te vayas de la casa. Ahora, con eso en mente, vamos rápidamente a ver algunas cositas allí. Vamos a concentrarnos, como le dije, solo en ese versículo 1 de Efesios capítulo 6, el mandato de los hijos, el deber de los hijos de obedecer a los padres. Y vamos a ver 3 cosas breves que nos muestra ese pasaje. Lo primero que vemos allí es la esencia de la obediencia a los padres. ¿Qué implica obedecer a los padres? Bueno, en la generalidad de los casos nosotros solemos pensar que cuando la Biblia dice hijo obedecer, lo que significa es que los hijos tienen que hacer lo que los papás le dicen. Pero la realidad es que no es así. Cuando la Biblia habla de obedecer a los padres, allí hay mucho más implícito que simplemente hacer lo que se le dijo. Y esto es importante, no solo que los hijos los oigan, sino los padres. Porque tu papá eres que tiene que enseñarle a tu hijo a obedecer. Tu hijo no nace sabiendo obedecer. De hecho, déjeme hacerle una pregunta. ¿Tú te pasas la mayoría del tiempo de la vida diciéndole a tus hijos sí, sí, sí? ¿Cuál es la frase más común que usted le tiene que decir a un hijo mientras va creciendo? No, no, no. Él viene con un corazón que tiende a la necedad. Él viene inclinado a la desobediencia. A ti te toca enseñarle a obedecer. Así que tú tienes que saber lo que implica la obediencia que Dios manda para que tú enseñes a tu hijo a obedecer así. ¿Y qué implica esta obediencia? Bueno, la palabra que se traduce obedecer ahí es la palabra griega. Eso es irrelevante para nosotros, pero se la digo. Hupakuo, que si usted la fuese a traducir literalmente, lo que significa es escuchar debajo o escuchar sujeto a. Y el énfasis que quiero hacer es que la palabra implica escuchar. Para Dios, la obediencia comienza con la atención que el hijo le presta al padre, con un hijo que oye. De hecho, esa misma palabra que aquí se traduce obedecer es traducida en otros textos de la Biblia, como en Hechos 12:13. Salió a escuchar, mírala ahí, salió a escuchar una muchacha. Toda esa frase, salió a escuchar, es la misma palabra obedecer que hay en Efesios. Esto es cuando Pedro llega y está tocando la puerta, que lo soltaron y está voceando, ábrame, oiga, que me soltaron. Y la gente está allá adentro y una muchacha como que oyó algo y dice que ella se acercó para escuchar bien. La misma palabra. ¿Y qué es lo que yo quiero traer con esto? ¿Cuál es la excusa más frecuente? Y yo lo digo no solo porque es la excusa más frecuente que me da lo mío, que lo que tienen es 7 y 8, sino porque era la más frecuente que yo daba también. ¿Cuál es la excusa más frecuente del joven para no hacer lo que los papás le dijeron? ¿Cuál es? Yo no oí cuando tú me dijiste eso. Yo no te oí. Joven, óyeme, ¿dónde están? Veo unos cuantos por allí. ¿Dónde están los otros? Aquí veo otro grupito. Óyeme, yo no oí en el tribunal de Dios. No es una excusa, es la evidencia de tu desobediencia.
Yo no sé si a usted le ha pasado, a veces uno le pasa, que uno cree que se está justificando y lo que dice lo que hace es que te clava el cuchillo. ¿A usted le ha pasado alguna vez? A mí me pasó una vez con un policía de tránsito. Yo iba subiendo la Churchill ahí, cuando voy a pasar la intersección de Churchill con 27, antes de llegar el semáforo cambió amarillo. Eso era antes de que hubieran los numeritos que hay ahora, que te dicen cuándo va a cambiar. Yo no sabía que iba a cambiar, me cambió amarillo, pero ya como yo estaba bien cerca, seguí, pero como es una intersección tan grande, me cogió el rojo antes de cruzar. Y me para un policía del otro lado. Eso era antes de los AME, hace muchos años. De estos policías intransigentes que no entienden nada. De esos que leen al revés, que agarraban la cédula al revés y que la guardia lee como quiera. Pero la idea es que usted se metió en rojo. Y digo yo, no. Yo no me metí en rojo, yo me metí en amarillo. Y me cambió a rojo cuando ya iba cruzando. Y me dijo, no, pero espérese. ¿Y usted no sabe que el amarillo es para usted detenerse? Y yo le digo, sí, yo estoy consciente que el amarillo es para que yo reduzca. Pero el problema era que yo venía tan rápido que ya cuando me cambió a amarillo no podía cruzar. Y me dice el policía, pues tiene otra multa por exceso de velocidad. Entonces me fui con 2 multas. Una por cruzar en rojo y otra por exceso de velocidad. ¿Quién le dio la idea de ese? Yo. Bueno, pues eso mismo es lo que va a pasar. Si tú te atreves delante de Dios, Dios te llama. ¿Y por qué tú no obedeces? ¿Por qué tú no hiciste lo que Dios te dijo? Lo que tu padre te dijeron. Y tú le dices, es que yo no lo oí. Yo voy a decir, anótale ahí. No oye cuando le hablan. Porque la obediencia que Dios demanda implica que tú tienes que estar atento. Pero tú sabes por qué que los muchachos no atienden. Porque no le dan prioridad a su padre. Porque lo que su papá dice es menos importante que la televisión. Y el papá le está hablando y él ahí, embelesado. O jugando, pegado de un juego. Y él, pues mira fulano, que tal cosa. Ajá. O con un audífono metido aquí. Entonces, el papá hablándole y los muchachos ahí con un audífono. Cuando tus padres te hablan, tú tienes que soltar todo. Porque te están hablando tus padres. Y tú tienes que prestar atención. Y eso es parte de lo que implica el obedecer. Pero no solamente el obedecer implica oír atentamente, sino que también implica hacerlo con diligencia, hacerlo pronto. Esto es un imperativo. Esto es algo que tiene que ser hecho inmediatamente. Y una vez más, ¿cuál es el punto? Decir, ya voy, cuando tu papá te llama y quédate haciendo algo. Espérate que estoy haciendo tal cosa. Eso no es obedecer. Cuando tus padres te llaman, ellos tienen la prioridad sobre lo que sea. Todavía más, la obediencia que enseña la Biblia, que demanda la Biblia, es a la primera voz. Eso se ha dicho mucho aquí. Mucho. Usted solo obedeció si usted lo hizo la primera vez que se lo dijeron. Si tus padres tienen que decirte 2 veces, 3 veces, 4 veces que haga una cosa, usted no obedeció, aunque la haga después. Porque usted está mostrando que usted no obedece. Usted hace la cosa cuando usted quiere y como usted quiere, no cuando sus padres le están diciendo. Obedecer a los padres es actuar rápido a las órdenes de ellos, con diligencia. Pero padres, miren, somos nosotros que tenemos que enseñarles eso a nuestros hijos. Una vez más, yo le digo, yo he visto padres aquí que le cuentan a los hijos para que obedezcan. Te voy a contar hasta 10 para que haga lo que te estoy diciendo. 1, 2, ¿qué es eso? Otra vez, como te dije el otro día, tú no le estás enseñando disciplina, tú le estás enseñando matemática, es lo que tú le estás enseñando. Tú quieres enseñarle a obedecer, esa es la primera voz. Si un padre tiene que decirle a un hijo más de una vez que haga algo, la segunda vez tiene que ir acompañada a lo menos con una amonestación y una advertencia. A lo menos. Porque si ya es reiterativo el asunto de que hay que decirle muchas veces que haga la cosa más de una vez, ya la segunda vez debe ir acompañada con algún tipo de disciplina, con algún tipo de consecuencia, porque tu hijo tiene que aprender que él tiene que obedecer una vez. Y si tus hijos son pequeños, hay una frase que yo uso mucho con mis hijos que tú tienes que enseñarse. ¿Tú sabes por qué tú tienes que obedecer la primera vez? Porque hay ocasiones donde tú oír mi voz y hacer lo que yo te digo te va a salvar la vida. Hay ocasiones donde te voy a decir, no entre por ahí. Y el hecho de tú oírme y pararte te va a evitar que te mates. Entonces tú tienes que aprender a obedecer a la primera voz. Cuando tus padres te mandan una vez. Entonces, esta obediencia implica no solamente prestar atención, estar atento a lo que mi papá quiere decirme, a lo que mi mamá quiere decirme que haga. Esta obediencia tiene que ver con hacerlo pronto, con diligencia, no cuando yo quiera, no en un ratito, cuando ellos me mandaron. Pero esta obediencia también tiene que, o implica hacerlo de buena gana, voluntariamente.
¿Qué es lo que queremos decir? El hijo que obedece con un truño, está bien ya, yo lo voy a hacer. Usted no ha obedecido. En el libro de Dios usted no obedeció. Mira porque él sabe los truños que le pone a la mamá. Está con los ojazos abiertos. Si usted le pone una cara para hacer lo que le mandan, usted no obedeció. En el libro de Dios no está registrado que usted obedeció. Usted tiene que obedecer, como Mayen siempre usa una frase, obedecer es hacerlo rápido y contento, dice Mayen. Eso es obedecer. Si usted lo hace de mala cara o si usted lo hace bajo amenaza, si hay que esperar que tu papá te diga, si no hace tal cosa, no va a poder hacer tal cosa, ya usted no obedeció. Aunque lo haga, usted no obedeció. Usted tuvo que esperar a ser obligado a obedecer. La obediencia debe ser voluntaria, debe ser gozosa. Tú debes hacerlo entendiendo, como vamos a ver, que es lo que Dios manda. Ahora, si nosotros volvemos al pasaje, lo primero que quiero que tenga claro es tu responsabilidad, joven, delante de Dios, tu primer deber como hijo y sobre todo como hijo cristiano, aunque esto aplica a todos los hijos que no sean cristianos, por si acaso aquí hay alguno que le va a decir ahorita al papá, es que yo no soy cristiano, eso no era para mí. No, eso es lo que Dios manda para la familia. La cosa es que solo en Cristo lo vamos a poder hacer, pero eso es lo que Dios ha establecido para la familia. Y tu primer deber como hijo es obedecer a tus padres, es prestar atención y es hacer lo que te dicen rápido y contento, como dice Mayen. Ahora, si volvemos al pasaje, lo segundo que el apóstol Pablo nos deja ver aquí, no solamente la esencia de la obediencia a los padres, sino la esfera de la obediencia, o si pudiéramos ponerlo así, la extensión de este mandato. Si usted mira el texto, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y cuando Pablo dice allí obedeced en el Señor, lo que él está dejando claro es que los padres tienen una autoridad delegada de parte de Dios para mandar sobre sus hijos. Puesto de otra manera, Dios ha encargado a los padres que dirijan a sus hijos en nombre de Él. Esa es la idea. Por lo tanto, óigame bien, el hijo tiene que obedecer a su padre en absolutamente todo lo que su papá le manda, que no sea contrario a la voluntad revelada de Dios. ¿Usted me oyó? Absolutamente todo lo que tus padres mandan, determinan, todas las reglas que pongan, siempre y cuando no contradiga lo que Dios ha establecido aquí, el hijo tiene que obedecer. Obviamente, después que el papá se sale de lo que ha establecido aquí, él perdió su autoridad. La única autoridad que tiene el papá es la que Dios le da. ¿Usted sabía? Ese es el problema de que el hombre ahora está sacando a Dios del mapa. Y si no existe Dios, pues ya no hay por qué los padres tener autoridad. Por eso es que los padres hoy no pueden darle orden a los hijos, te dicen los psicólogos. No decida por ellos, no le pongas reglas, déjalo que ellos tomen. No, pero ¿por qué? Porque si tú sacaste a Dios, ya, ¿por qué tú tienes autoridad sobre tus hijos? No, la autoridad que tienen los padres la tienen porque Dios se la dio. Por lo tanto, desde que el papá se salió de lo establecido en la palabra, perdió su autoridad. Vamos a ver que aún en esos casos, usted debe mostrar una actitud de sumisión a ellos. Sin embargo, el énfasis que yo quiero hacer aquí una vez más es que todo, absolutamente todo lo que tus padres te manden, siempre y cuando no contradiga la Biblia, tú tienes el deber cristiano de obedecer. Y de hecho, la Biblia lo dice claramente, así en Colosenses capítulo 3, versículo 20, es un pasaje paralelo a esto, donde el apóstol Pablo también está hablando de los roles en el hogar y lo dice claro: hijos, obedeced a vuestros padres, ¿en qué? No dice cuando tú creas que ellos están siendo justos, o cuando tú creas que ellos tienen la razón, porque tú sabes que eso es típico. Es que eso fue injusto, esa regla que puso mi papá. Dios no dice cuando tú creas que es justo. Aún tú crees que es injusto, aún tú creas que no es lógica, es que no tiene lógica eso que papi me está, es que no tiene sentido. No es que a ti no te mandan a buscar el sentido. No es una prueba esto, no es una prueba matemática. Resuelve la ecuación, no, es sencillo. Tu padre dio una orden. No contradice lo que la Biblia dice, tú tienes que obedecer. En todo, dice ahí. ¿Por qué? Porque esto agrada al Señor. Y obviamente ahí está implícito que en todo lo que agrada al Señor, todo lo que es conforme a la palabra de Dios. Una vez más, no importa que tus padres sean injustos, no importa que tus padres sean irracionales, no importa que tus padres no tengan fundamento en lo que está diciendo, no importa que, y está mal de parte de los padres, que ellos no te den razones ni argumentos, que está mal, deben hacerlo. Eso vendrá en su tiempo cuando hablemos con los padres de cómo lidiar con sus hijos. Pero aún, siempre y cuando lo que tu padre te pide no contradice lo que Dios ha dicho en su palabra, tú tienes el deber de obedecer. ¿Tú sabes por qué? Porque esto es un acto de fe.
tú entiendes que Dios está usando a tu padre para dirigir tu vida. Y joven, déjame decirte, muchas veces Dios te va a librar de muchas cosas a través de tus padres, y a través de reglas absurdas de tu padre, y a través de reglas ilógicas de tu padre, y a través de órdenes irracionales de tu padre, que ni ellos entienden por qué, pero ellos solamente saben que no. Pero dime, ¿pero por qué? Es que no. Una vez más, el padre debe tratar de explicarle a su hijo el por qué los no. Pero aún ellos no te puedan dar una razón, tú debes ver la mano de Dios por fe obrando en eso. Oye, si Dios permitió que mi padre me impusieran esta regla, me pusieran esta limitación, me impidieran hacer esto, Dios algo está obrando con medio de esto. Porque Dios es ellos son el instrumento que Dios está usando para dirigir tu vida. Así que esto es un acto de fe. Tú entiendes que todo lo que tus padres determinan para ti es Dios que lo está determinando para ti. Tú te sometes a ellos. Ahora, como yo sé que nosotros los seres humanos somos muy dados a no entender lo que todo significa, ¿verdad? Sobre todo cuando no nos conviene, yo quiero darle algunas áreas específicas que vemos en la Biblia donde los hijos deben estar sujetos a los padres, que son muy contrarias a lo que la psicología moderna de hoy propone y a lo que los sociólogos hoy proponen, pero están en la Biblia. Yo quiero que usted vaya conmigo a un pasaje, Lucas capítulo número 2, versículo 46 al 52. Vamos a ver allí algunas áreas en las que la Biblia deja claro que tú debes estar sujeto a tus padres. Y una vez más, es en todo, una vez más, pero les voy a mostrar aquí algunas que a veces pensamos como que no, pero también van. Y eso es algo que se debe expandir más cuando se le habla a los padres de estas áreas y todo lo que ellos tienen que tomar, pero solo para que los hijos lo tengan como referencia en qué tú debes estar sujeto a tus padres. Si usted lee Lucas capítulo 2, versículo 46 al 52, esa es la famosa historia, usted la conoce, cuando José y María votaron al Señor, literalmente lo dejaron botado en Jerusalén, porque como eso era caravana, que se iba en familia, ellos asumieron que Jesús estaba con el oprimito y que estaba jugando por ahí. Qué bien, ¿no le ha pasado eso? ¿Cuántos padres? Sí, él anda por ahí. ¿Dónde está el hijo tuyo? Él anda por ahí, sí, eso mismo, así mismo. Yo me imagino esa oración, usted sabe que él duró 3 días perdido. Imagínense esa oración, esa noche, asumiendo que no quisieron orar hasta antes de acostarse, pero de José y María. Señor, tenemos un problemita. Se nos perdió tu hijo. Serio, ¿eh? Bueno, pero ellos salen a buscar a Jesús. 3 días después, yo estoy seguro que ellos fueron. Yo hubiera ido al área de juguete de cualquier juguetería, ¿verdad? Cualquier juguetería ahí que yo encontraba Benjamín seguro, sobre todo en el área de los carritos y de los Transformers. Ahí está metido. Alice lo hubiera encontrado tal vez en el área de los libros, de los cuentos o de las muñecas. Pero el Señor Jesucristo no. Por eso quizás fue que no lo encontraron. Ellos fueron a todos los parques, todas las cosas. Pero él estaba ¿dónde? En el templo, hablando con los doctores de la ley. Y dice aquí, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron, y le dijo su madre: oiga, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. La víctima, ¿por qué te escondiste? Y aquí, para defensa de los hijos, mostramos que los padres se equivocan, ¿eh? ¿Quién era el responsable de asegurarse que su hijo estaba en la caravana? Eran ellos. Usted es el papá, señor. Usted no debe asumir que su hijo está en el carro montado y darse cuenta después que llegó a la casa que no se montó en el carro, porque usted asumió. No, a ellos era que le tocaba asegurarse que él estaba ahí. Pero aquí están haciendo ellos algo que los padres nos encanta hacer. Nosotros metemos la pata y ustedes son los culpables. Los padres se equivocan, joven. Pero aún en esos casos, nosotros debemos mostrar sujeción a ellos. Y si tenemos que aclarar y dejar claro que la falta no tuvo de este lado sino de aquel, tenemos que hacerlo con mucha humildad, como lo hizo el Señor aquí. Mira versículo 49. Entonces Él les dijo: ¿por qué me buscabais? Si yo creo que ese por qué me buscabais no es porque ustedes me estaban buscando, obviamente yo tenía que buscarlo, es que ustedes fueron que me buscaron mal. Ustedes no han venido el primer día aquí no fue que me dejaron, no era en el templo que estábamos.
Si ustedes hubieran ido el primer día, yo tenía 3 días buscándolo en la ciudad, pero fue aquí. Si ustedes venían aquí yo iba a estar. Donde mismo vinimos y donde mismo me dejaron. Eso es lo que le estoy diciendo, porque me buscabais. Y entonces aclara, yo estoy donde debo estar. Él no sabe que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Mas ellos no entendieron la palabra que les habló, y oiga esto, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Eso es un hijo que sus padres están actuando de manera irracional e injusta, acusándolo de algo que él no hizo, y él con toda humildad les explica que él no hizo nada malo y se sujeta a ellos. Dice ahí, se fue con ellos. Y eso es sumamente importante, amados, sobre todo jóvenes. Miren, usted tiene el recurso de poder hacer preguntas y de poder aclarar y de poder hablar y dialogar con sus padres. Y los padres deben darle esa posibilidad a los hijos. Papi, pero mira, ¿por qué tú no quieres que yo vaya? Si yo voy a estar en tal sitio y no voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Eso es algo válido y eso es algo lógico. Y los padres deben estar abiertos a eso, pero deben hacerlo con humildad. Y en la generalidad de los casos, si tú tienes la humildad suficiente y oras antes de hacerlo, si de verdad tu padre está siendo injusto o ilógico, mi experiencia personal es que Dios termina convenciendo el corazón de los padres. Si de verdad ese es el caso, que ellos están siendo injustos o irracionales o hasta antibíblicos. A mí me pasó cuando yo me convertí. Mi familia nunca fue religiosa. Y cuando yo me convertí, eso fue como una bomba. Y mi papá me agarró un día y me dijo, ¿cómo que convertir? Usted se está volviendo loco, usted no va para ninguna iglesia, hágame el favor. Y de todo me comió. Yo no sé cómo, pues yo era un nuevo convertido y muy malcriado, por cierto. Pero Dios me dio una gracia tremenda para yo quedarme callado, trancarme en mi habitación, ponerme a orar y después salir y llamar a mi papá y decirle, papi, yo tenía 13 años nada más. Si yo te dijera que yo me voy a beber por ahí, o que me voy a meter en un sitio malo, pero es la iglesia que yo voy a ir. Yo te estoy diciendo que yo quiero ir a la iglesia. ¿Tú crees que está bien que tú me prohíbas ir a la iglesia a buscar de Dios? Increíble, yo nunca he visto a mi papá tan manso, créame. Y mi papá bajó la cabeza y me dijo, tú tienes razón, mijo, yo estoy mal, vete para tu iglesia. Cuando usted lo hace con humildad y en dependencia de Dios, si es verdad que tu padre está errado, si es verdad, Dios mueve el corazón de ellos. Pero a donde quiero llegar es aquí, mire aquí, dice que Jesús estaba sujeto a ellos, y mire 4 áreas específicas en las que su padre tenían que velar por él, criarlo en esas 4 áreas, y en las que él estaba sujeto a ellos. Y dice, Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ahí hay 4 áreas, y una vez más, esto debe ser expandido cuando hablemos los padres, cómo usted tiene que velar por la crianza de su hijo en estatura, en sabiduría, en estatura, en gracia, en Dios para con los hombres. Pero solo puntualizando aquí a los jóvenes, tu padre tiene derecho a meterse, a ponerte orden en lo que tiene que ver con tu desarrollo intelectual. Crecí en sabiduría. Eso quiere decir que los padres tienen autoridad para determinar qué, cuándo, dónde y cómo estudian sus hijos. Los padres son los que deciden eso. Los padres son los que deben velar por buscar eso para sus hijos, no los hijos. Óigame bien, yo sé que esto suena hasta arcaico, pero tu padre tiene la autoridad para decirte a qué universidad tú vas a ir y hasta qué carrera debes estudiar. ¿Por qué? Porque primero ellos son que le van a pagar. Ahora, una vez más, ponemos balance aquí. El padre sabio entiende que su hijo es que va a vivir de eso, y su hijo es que lo va a hacer, y él va a buscar aquello que es mejor para su hijo, y él lo va a hablar con él, y qué tú quieres, y qué te gusta, y qué tú crees. Pero el padre tiene derechos. Si el padre entiende que el hijo va a coger una carrera, un oficio que no es bueno, que no le conviene, el padre puede meterse y decir, no, eso tú no lo vas a estudiar. Tiene la autoridad, no solamente, usted sabe que sabiduría, y lo vimos claro en este libro, no solamente tiene que ver con conocimiento secular, sino que tiene que ver con asumir los roles. Los padres tienen autoridad para imponer a sus hijos todas las reglas que ellos entiendan que sus hijos necesitan para crecer como hombres y como mujeres del mañana. Eso quiere decir, los padres tienen autoridad para encacatarle oficio en la casa y usted tiene que obedecerlo. Pero ¿por qué yo tengo que fregar todos los días la loza en la cena? Porque tus padres te lo pusieron. Porque ellos entienden que tú necesitas aprender a fregar, y porque ellos entienden que tú necesitas aprender a esto, y ellos lo están haciendo para ayudarte
ayudarte a desarrollarte como mujer o a desarrollarte como hombre. Porque a veces creemos que los hombres no tienen que aprender ese oficio. Y después pasa todo el trabajo que yo pasé cuando se mudan solo. No, los padres tienen derecho a imponerte labores en el hogar y tú tienes que someterte a ellas. Todas las que ellos entiendan que tú necesitas y que debes. Pero también los padres tienen que velar y los hijos tienen que someterse por el desarrollo físico de los hijos. Habla ahí de que crecí en estatura. Eso tiene que ver que los padres tienen autoridad para decidir qué tú vas a comer. ¿Tú oíste? Y las horas que vas a comer. Y tienen autoridad para obligarte a comer lo que no te gusta. ¿Cómo? Sí, ellos tienen esa autoridad, porque ellos van a dar cuenta a Dios de que también te nutrieron y te suplieron lo que tú necesitabas. Así que ellos tienen la autoridad. Qué abusador, mira, obligando al niño a comer. No, pero eso es un deber que tienen los padres. Y los hijos tienen que sujetarse. Si yo entiendo que algo es bueno para mis hijos y tienen que comérselo, tienen que comérselo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que él tiene que estar sujeto. ¿Usted me está entendiendo? No solamente eso, ellos tienen el derecho a decidir o a meterse en qué deporte tú vas a practicar y dónde lo vas a practicar. ¿Usted me está oyendo? Una vez más, no vea esto como que usted no tiene decisión. Claro que sí, pero al final tus padres pueden decir sí o no a lo que tú decides y tú tienes que someterte. Pero no solamente eso, si usted mira aquí, y aquí es donde llegamos a la parte que es más problemática en esto. Dice que tú tienes que estar sujeto a tu padre en lo social, en crecer en gracia para con los hombres. Eso quiere decir que los padres tienen autoridad para decir quiénes son tus amigos y quiénes no. Tus padres pueden decir, no quiero que te junte con fulanito, y tú tienes que someterte a tu padre y no juntarte con fulanito, con fulanita. Tus padres son los que tienen que aprobar cuándo y con quién tú tienes un noviazgo. No quiere decir que te van a buscar el novio como en los tiempos de antes necesariamente. Ven, con no. Pero un padre tiene autoridad para decirte, primero, ahora no. Como yo sé que muchos padres se lo han dicho, muchos hijos aquí, y no lo han respetado a sus padres, cuando le dicen no es el tiempo para un noviazgo. Y padre, una vez más, todo eso lo vamos a hablar después. Tú debes sentarte y explicar por qué no y cuándo, y que tú estés en la mayor disposición de apoyarlo cuando llegue el momento. Pero si tu padre dice ahora no, tú no puedes tener una relación. Y si tu padre dice con ese no, o con esa no, y él tiene autoridad para eso. Y si tú no quieres someterte a la autoridad, una vez más, ¿qué tú tienes que hacer? Independízate. Pero mientras estás bajo la casa de tu padre, ellos tienen autoridad para decirte cuáles son tus amigos y con cuáles no puedes tener amistad, con cuáles tú vas a tener una relación de noviazgo, con cuáles no, e incluso si te vas a casar o no. ¿Tú me oíste? Yo no sé si usted se ha fijado que 1 Corintios 7 dice que si el padre quiere la da en casamiento y si quiere no. Y eso, una vez más, no está diciendo que la mujer no tiene voluntad. Claro que sí. La Biblia vemos el caso que hasta Rebeca, el padre dijo, por mí está bien, pero pregúntale a ella. Ella tiene que querer también. Pero no basta con que tú quieras casarte con él. Si tu papá dice no te vas a casar con ese, y tú dices que eres cristiana, tú tienes que someterte a lo que Dios dice. Y Dios te está diciendo por medio de tu padre con ese no. Ellos tienen autoridad para decir si sus hijos se casan o no se casan y con quién se casan. Otra vez, no quiere decir que tú no tienes voz, pero ellos tienen que aprobarlo. Y otra cosa, finalmente ahí dice, que es otro de los puntos espinosos, en gracia para con Dios. Eso quiere decir que los padres tienen la autoridad y el deber de meterse en tu vida espiritual. Los padres tienen la autoridad para decir a qué iglesia van a ir y cuándo van a ir. Los padres, obviamente siempre y cuando no te esté mandando, pues si te está mandando una iglesia que es contraria a la palabra, ya él perdió esa autoridad, y aún en esos casos ya vimos cómo se maneja. Pero los padres tienen la autoridad. Y mis hermanos, yo quiero detenerme aquí un momento. Aquí esto es algo que yo no sé, por más que uno se cansa de decir esto. Usted ve que los hijos están viniendo al grupo de jóvenes, muchos de ellos que no les interesa, obviamente no les interesaba, pero el que cumple 18 tú no lo ves más. Muchos sí siguen porque estaban ahí porque querían. Entonces tú le preguntas, y no veo que tu hijo está viniendo. No, es que él no quiere. Y si fuera el grupo de jóvenes nada más no es nada, dejan de venir hasta los domingos. ¿Y por qué no está trayendo a tu hijo? Es que no quiere venir. Y entonces si un día él se levantaba, yo no quiero ir al colegio, ¿tú lo dejabas?
O si un día él se le dijo, yo no quiero comer, tú lo dejabas una semana sin comer porque él no quería. ¿Cuándo tu hijo ha hecho lo que él quiere? Es día de iglesia, señores, esto es una cosa sencilla. Yo siempre digo, en mi casa hay una regla, los domingos son día de culto, para la familia Nadal. Sus hijos son chiquitos, pregúntale a Heidi, mi hermana, si cuando está allá se puede quedar, que le encanta faltar bastante, pero bueno, es otra cosa. Pero sales huyendo, pues yo sé que si está en mi casa, mira, me está ahí haciendo señas. Si está en mi casa, los domingos, en la mañana, adivine qué hay en el horario, regla de la familia Nadal. Es día de iglesia. Y tú el que está en este techo va para mi casa. Por eso que a mí nadie me visita los domingos de mi familia. Nadie. Porque tú el que te allá, vamos, vestido todito, que vamos para la iglesia. ¿Cómo así? Pero venimos a visitarte. Sí, pero hoy es día de iglesia, caminen, vámonos para allá, todos juntos. Los domingos son día de iglesia. Así como tú le dices, no, que yo no quiero ir a la universidad. ¿Y cómo que no? ¿Y usted lo obliga a ir? Bueno, pues camine, vamos para la iglesia. Que olvídese que el Señor trabaja en su corazón. Usted lo que tiene que asegurarse es que Él esté ahí. Por eso dije, no, que ya Él tiene 18 años. Yo no puedo obligarlo. ¿Cómo que no? Por eso es lo que la Biblia dice, tú tienes una responsabilidad. Mientras estés bajo tu techo, de asegurarte que Él se esté poniendo a la palabra. No me mire mal tú. Mientras estés bajo tu techo, tiene que asegurarse de que se está poniendo a la palabra. Ahora, después que se independizó y se fue de la casa, bueno, ya, a ti lo que te toca es orar. Orar que esa semilla que fue sembrada dé fruto. Pero mientras está bajo tu responsabilidad, tú tienes un deber cristiano de asegurarte que te hayas sentado oyendo la palabra. Y de ahí para adelante Dios sabrá. Eso no es problema tuyo. Que venga con un truño y se siente, eso es problema de él. Eso es problema de él y de Dios. Pero tú tienes esa responsabilidad. Pero le digo, yo me canso de ver aquí eso. De que ya los muchachos después que llegan a cierta edad ya ellos no vienen a la iglesia, los papás los dejan acotados en la casa los domingos. Señor, usted tiene la autoridad bíblica. Usted tiene la autoridad bíblica para decirle, esta es la hora del devocional y todo el mundo en mi casa a tal hora tiene que estar ahí para el devocional. Es una regla en mi casa. A mí vino un joven una vez, lo grande que él creía que me estaba acusando a los padres. Mire, hablé con mi mamá me obliga a ser devocional. Y digo, pero muy bien por tu mamá. Y yo, pero tu mamá está muy bien en la vida. Yo le dije. O sea, tú ves como que el abuso que estaban cometiendo contra él. Pues eso está bien. Y no te obligaba a otra cosa también. No te obligaba a ir al colegio cuando tú te levantabas que no querías. Bueno, pues ella entiende que esto vale más o también es valioso como el colegio. Entonces, los padres tienen autoridad sobre todas esas cosas. Finalmente, mis amados, para terminar, si usted vuelve a Efesios capítulo número 6, estamos considerando el versículo número 1, el deber del hijo de obedecer a su padre. Y vimos la esencia, vimos la esfera o la extensión de este deber, y finalmente vamos a ver el estímulo que la Biblia nos dice. ¿Por qué los hijos tienen que obedecer a los padres? Dice ahí, Efesios 6:1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, y aquí está la razón, porque esto es justo. Nosotros solemos ver esto es justo por lo general de una manera subjetiva. ¿Qué me refiero con subjetivo? Bueno, por lo general esto se ve como, bueno, porque es que los padres se lo merecen, ¿no? Oye, que los hijos lo obedezcan. Y la verdad que todavía considerándolo así de una manera subjetiva, la verdad es, señores, que los padres se merecen que los hijos le obedezcan. Póngase a pensar. Los padres no solamente son la razón por la que los hijos están aquí, le dieron la vida, le dieron la existencia, sino que los padres se matan literalmente por sus hijos para llevarlos a ser lo que son. Joven, tú estás consciente que quien tú eres hoy, donde sea que tú has llegado, tú se lo debes completamente, enteramente, 100% a tus padres. Va a llegar un momento donde va a depender de ti el que tú sigas subsistiendo y el que tú sigas creciendo y el que tú sigas desarrollándote. Pero donde sea que tú has llegado hasta aquí, no ha tenido que ver una pizca contigo. Todo ha sido debido a tus padres. Ellos se han desvelado, ellos se han matado. Y mire, eso hay que ser papá. La verdad que eso, porque eso usted lo oye aquí, de que sí, que los padres que se desvelan por los hijos. Señores, eso no es mentira. El otro día me mandaron un meme, eso que vine mandando por cosas, de que el papá agarró al hijo recién nacido y el hijo le dijo, no vas a dormir nunca más una noche entera. Es una realidad. Eso hay que ser papá para experimentarlo, el tú saber, ¿dónde que está? El que tiene la pancita por ahí, ¿dónde? Después que naca, tú no vas a dormir una noche entera nunca más en tu vida, mi hijo.
Oye, porque a veces pasa esto contigo, este es para ti, para que te vayas preparando, ¿oíste? Hay que prepararse mentalmente. Porque lo típico en los primeros años es el lloro, ¿verdad? Te va a llorar cada 2 horas, cada 3 horas, pero después todavía grande, tú estás durmiendo y de repente tú, ¡uah! Y tú sales huyendo de una vez, tú brincas, tú oyes un ruidito. Señor, uno ahorita le cambia los hábitos. Yo dormía como un tronco, a mí me podía pasar un tren por adelante durmiendo y yo no me despertaba. Y ahora suena un alfiler que cae en mi casa de noche y yo brinco en la cama. ¡Uah! A ver, y lo grande es que como ahora los muchachos tienen juguetes que hablan, ¿te ves? Antes eso no había. Pero Liz que se acuesta, la cama llena de juguetes y ella en un ladito, así, yo, mi amor, pero quita tú. No, porque mire, esa es fulana, que es hermana de fulana. Y ay, y esa, y te hace un drama y tiene todo el escenario montado, uno le da hasta pena dañar. Está bien, mi amor, está bien, acuéstate ahí, acurrucadita ahí, fra. Pero entonces, de noche se mueve, ¡tum! Y le da al muñeco, el muñeco comienza, ¡ay! Ahí estoy yo huyendo. ¿Qué fue lo que sonó? Cuando no es que llora, cuando no es que grita. Benjamín habla de noche, ya usted sabe. Y a veces empieza, ¡ah! El otro es, ¡para la guagua! Y el juidero, yo, a ver qué es lo que está pasando. Pues yo lo que estoy oyendo, mi hijo gritando. A veces no es que llora, no es que grita, no es que hacen un ruido, es que van y se te meten en la cama con un cuentazo. Papi, me duele ese dedo. Típica de Benjamín. Yo, ven, súbete aquí porque así que se cura. Yo al principio pensaba que era verdad, que le dolía algo y me levantaba a darle cosas, pero no se sanaba. Después entendí que como él se sana, súbete aquí, ven, acuéstate aquí. Entonces de que se mete ahí y empieza a darme codazo, él se duerme tranquilito, pero ya yo no duermo más, porque con ese codo metido ahí, tum, en la costilla, se sanó y durmió bien, pero yo no dormí más. Y otras veces hay algunas noches así mágicas donde ellos no lloran, no gritan, no suena ningún ruido, no se levantan de noche. Y entonces uno se despierta y dice, ¿qué está pasando? Todo está muy tranquilo. Y tú te levantas a ver si están respirando. Di que deja ver. El punto es que uno no duerme, señor. Nunca más, desde que nació Liz Marie, mi primera hija, yo he vuelto a dormir. Di que 8 horas completas. Nunca más en mi vida. Esos son los padres. Tu padre te dieron la vida, cuidan de ti. Tú te enfermas, mira, darían su vida por ti. Hacen lo que sea. Tú tienes un problema, tú no vas a encontrar a nadie más deseoso de ayudarte, más deseoso de lo que sea. Tu padre darían su, como la historia de ahorita, mira, todavía tú le haces daño y ellos están cuidando de ti. Así que si fuésemos a hablar de justicia en ese sentido subjetivo, es justo, porque al final lo único que tus padres piden de ti, están haciendo todo eso y dando su vida por ti, es que tú le obedezcas. Y no solamente eso, que le obedezca ¿para qué? ¿Qué es lo que ellos quieren? Porque a veces los hijos creen como que el plan de mi padre es amargarme la vida. Tú ves, lo que pasa es que a mi papá no le gusta que yo me divierta. ¿Qué es lo que los padres buscan? Es el bien tuyo. Oye, aun cuando ellos están siendo ilógicos, es porque en su mente la lógica le da lo que tú estás pidiendo no es bueno para ti. Un papá lo que quiere es el bien de sus hijos. Siempre, aun cuando toma decisiones erróneas, aun cuando hace cosas que no debió de hacer, él siempre está buscando lo que él entiende que es mejor para ti, porque él no tiene ningún deseo en esta vida fuera de ver que a ti te vaya bien. Así que es justo en ese sentido que los hijos se sometan a los padres, padres que dan todo por ellos y padres que lo que quieren es su bien. Sin embargo, que eso es verdad, eso no es lo que Pablo está diciendo allí. Cuando Pablo dice, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo, esa palabra justicia allí no es esta justicia subjetiva de lo que yo creo que mi papá se merecen o no se merecen. La palabra justicia allí lo que denota es lo que Dios manda, tan sencillo como eso. Es como por ejemplo cuando la Biblia dice, no hay justo ni aún uno. ¿Qué es lo que está diciendo? Que no hay nadie que viva completamente como Dios manda. Cuando el Señor se iba a bautizar, que Juan el Bautista le dijo, no, pero ¿cómo yo te voy a bautizar? Es tú que me tienes que bautizar a mí. Y el Señor le dice, es necesario que cumplamos toda justicia, es decir, todo lo que Dios manda, lo que Él está diciendo. Yo tengo que cumplir todo lo que Dios manda. Dios te manda a bautizar, yo tengo que bautizarme, aunque yo no haya pecado. En pocas palabras, ¿por qué el hijo tiene que obedecer al padre? Porque Dios manda. No hay otra razón, mi hijo.
Mijo, no hay otra razón. Por eso es que no tiene que ver que tú creas que el papá tiene razón o que tú creas que tus padres no son buenos y por eso tú no tienes que hacer. No, es que tú lo tienes que obedecer porque Dios manda, tan sencillo como eso. Porque esa es la orden de Dios para ti. Aquí volvemos al principio, aquí es donde terminamos como empezamos. Porque ahí es donde tú vas a mostrar que tú eres cristiano y obediente a Dios. Porque tú no puedes decir que obedeces a Dios cuando no obedeces a tu padre, a quien Dios le dio autoridad. Porque tú no puedes decir que tú eres muy buen cristiano porque tú tocas un instrumento. No tiene nada que ver con los que nos visitan, es para lo nuestro. Pero porque usted toca un instrumento, porque tú vas a la iglesia o porque tú haces esto o aquello. No. Ahí no es donde tiene que verse tu cristianismo. Tu cristianismo tiene que verte en que tú obedeces a Dios obedeciendo a tu padre. Aunque tú no entiendas, aunque tú creas que ellos están equivocados, aunque tú creas que son injustos, aunque tú creas que son ilógicos, ahí es que tú muestras que tú eres cristiano. Por fe tú obedeces. ¿Por qué? Porque Dios lo manda. Tan sencillo como eso. Y quiero terminar con un par de aplicaciones. Primero, los hijos, y decirle lo siguiente: como todos los demás roles que hemos visto aquí en este púlpito bajo este tema, una familia bajo la cruz, eso no es algo que tú lo puedas hacer tú solo. La verdad es que, como dije al principio, la Biblia dice: la necedad está ligada al corazón del muchacho. La tendencia de tu corazón es a no ser sabio, es a no obedecer a tus padres. Todavía más, a creer que tú sabes más que ellos lo que te conviene. Esto solamente puede ser hecho cuando primero tú has rendido tu vida a Cristo. Cuando primero tú has reconocido eso, que tú no eres ese hijo y que tú no has sido ese hijo que Dios te llama a ser, y tú te rindes bajo la cruz de Cristo y tú reconoces que en Él hay perdón y tú le pides perdón por tu pecado y tú le pides que te salve y que te dé el poder. Entonces Él te da el poder. De hecho, si usted se fija en Efesios 5:18, todo esto está después de ser lleno del Espíritu Santo. Para tú ser este hijo que Dios demanda, tú necesitas la llenura del Espíritu Santo. Tú necesitas la gracia de Dios, así como tus padres la necesitan para ser los padres que deben ser. Pero tú quieres ser un buen hijo, tú tienes que cultivar tu relación con Dios cada día. Y a los padres, finalmente, mis amados, una vez más, esta cosa no era solo para los hijos. A ti que te toca enseñarle a tus hijos que este es el nivel de obediencia. Y a ti que te toca enseñar a los hijos por qué tienen que obedecer. Tus hijos no vinieron siendo obedientes, vinieron siendo desobedientes de fábrica. Tú tienes que enseñarlos a llevar esta obediencia que Dios manda. Y si tú fallas, y si tú tienes un hijo grande desobediente, fue un fallo en tu crianza. Por eso es que hablamos, ¿cómo que decimos de los hijos que no obedecen a los padres? Es un muchacho malcriado. Lo grande que a veces usted los padres, mire ese malcriado. ¿Pero y a quién que usted le está tirando? Es a usted. Mira qué mal te he criado, es lo que tú estás diciendo. Eso es lo que un malcriado, uno que no lo criaron bien. Y es verdad, cuando los hijos son pequeños, está bien que todavía se malcriado porque no hemos acabado el trabajo. Estamos criándolo todavía. Como dijo una, que su hijo pequeño hizo una rabieta en un mall y él le dijo: ay, qué muchacho tan malcriado. Y yo le digo: sí, es que no hemos acabado todavía de criarlo, le dijo ella. O sea que es normal que tus hijos sean malcriados tal vez cuando niños. Pero tú tienes un hijo joven ya, adolescente o más grande, que es rebelde. ¿Qué es lo que dice eso? Que tú fallaste, porque tú lo dejaste llegar ahí sin haberlo criado bien. Así que, mi hermano, trabaja en la vida de tus hijos. Mientras más pequeño mejor, trabajar en inculcarle estas cosas. Y si tus hijos ya son grandes, ya pasó, ya salió de tu posibilidad de hacer esto, por lo menos ora por ellos. Y no dejes nunca de orar, que la gracia de Dios es más grande que nuestras faltas. Padre Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todas las cosas que tú nos has hablado hoy. Ayúdanos, Señor. Nosotros sabemos que no somos capaces por nosotros para ser ni los esposos, ni las esposas, ni los hijos, ni los padres que debemos ser. Pero qué bueno que Cristo murió en la cruz para salvarnos del pecado, no solo de la condenación, sino de las cadenas que nos impiden, Señor, ser estos hombres y mujeres que tú nos llamas. Danos la gracia para, en el poder de tu Espíritu, poder honrarte siendo la familia que debemos ser, una familia bajo la cruz. Y si hay alguien aquí sin Cristo, Señor, que aún esto sea una motivación para rendir su corazón a Cristo Jesús. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén.